Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio. De familia que sigue buscando a sus desaparecidos después de 27 años, después de 30 años. Es precisamente gracias a sus familiares que la memoria de estas personas no muere, y es importante sobre todo mantener la memoria de las personas que han desaparecido en el Ecuador para crear conciencia, para sensibilizar a la sociedad y que se unan a esta lucha. Claro que sí. Ahora, estamos hablando de que ustedes están prestándole asesoría legal, asesoría comunicacional a esta asociación. ¿Qué se ha logrado, Dayuma? Precisamente se ha logrado, digamos, uno de los logros más importantes ha sido la ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas en el Ecuador. Fue un proyecto en el que tuvimos mucha incidencia como organización. A pesar de ya tener una ley, aún existen muchas, por decirlo así, muchas trabas, muchas cosas que no se han solucionado a pesar de tener una ley. Hay muchas instituciones que aún no dan cumplimiento con lo que establece la ley, lamentablemente, y es gracias a las luchas que se hacen en las calles, desde las calles, precisamente ASFADEG ha logrado que muchas instituciones los escuchen, que les brinden reuniones con grandes autoridades, y de esta manera hacer una incidencia para avanzar en el tema de desaparecidos en el Ecuador. También llevamos otros casos importantes. Sí. Lucho, parece que yo tengo problemas con el internet. Ya. Ok. ¿Y ahí me escucha bien? ¿Me escuchan? Ok, Dayuma, muy bien. El director tiene problemas con el internet. Vamos a estar un ratito nosotros en diálogo desde Guayaquil, la perla del Pacífico. ¿Tú no te encuentras, Dayuma? En la ciudad de Quito, la capital. Bueno, ahí nos damos los abrazos desde Guayaquil a Quito y de Quito a Guayaquil. Muy bien, Dayuma. Dayuma, ¿desde cuándo vienen ustedes funcionando? ¿En dónde se les puede ubicar? ¿Algún teléfono? Algo así para que nuestros amigos que nos están viendo en diferentes partes del Ecuador y del mundo sepan cómo los ubican ustedes. Bueno, en realidad nosotros como INRED trabajamos desde 3 líneas, que son pueblos indígenas y territorio, defensoras y defensores de derechos humanos y graves violaciones de derechos humanos. Y dentro de esta última línea están precisamente las desapariciones. Nos pueden encontrar por redes, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED. Si bien, como ya les comenté, nosotros no patrocinamos directamente casos de personas desaparecidas en el Ecuador, sí damos acompañamiento a ASFADEG, que es esta asociación que les comenté, y precisamente junto a ellos nos encontramos en la formación de una red de abogados que lleven y patrocinen a nivel nacional casos de desaparecidos. Creemos que es importante que al menos exista un abogado especializado en estos temas en cada provincia del Ecuador, para de esta manera dar frente a las desapariciones de forma rápida, de forma efectiva y de forma exhaustiva también, por toda la problemática que involucra. ¿Esto tendría alguna vinculación directa con la Defensoría del Pueblo? Justamente, hemos tenido varias reuniones de trabajo con ellos, mesas de trabajo, donde hemos solicitado que se capacite a defensores públicos para que puedan patrocinar directamente casos de personas desaparecidas en el Ecuador. La Defensoría ha accedido, justamente estamos creando las mesas de trabajo ya, las directrices, también parte de nosotros solicitarles a ellos personal humano, digamos, recurso humano, es también aportarles con una escuela de litigio estratégico, de formación, para que se capaciten en qué diligencias se deben pedir en este tipo de casos, en el trato a víctimas, sobre todo, que es muy importante para nosotros y es una de las mayores, digamos, trabas con las que se encuentran a diario los familiares en cualquier tipo de institución, incluso muchas veces desde la sociedad por el desconocimiento, son diariamente revictimizados, por lo que le acabo de comentar, por el desconocimiento que se tiene sobre cómo tratar a una víctima indirecta, como son los familiares y amigos de personas desaparecidas. Y hablando de las personas desaparecidas, ¿tienen ustedes algún récord, una estadística de
de la fecha que ustedes vienen funcionando hasta ahorita, ¿cuántos casos desaparecidos existen y cuántos se ha logrado que se vinculen nuevamente con sus familias? Sí, como tal, nosotros nos regimos mucho a las estadísticas nacionales, a estadísticas que da, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno. Y justamente de enero a octubre del año que tenemos, se han registrado 6.456 denuncias de personas desaparecidas. Es un número bastante alto, siendo Guayas y Pichincha, digamos, las provincias con mayor porcentaje de personas desaparecidas en el Ecuador, seguidas por Esmeraldas, por Manabí e Imbabura. De estos, 284 casos todavía se encuentran en investigación. Y aunque ya en número, digamos, no puede sonar tan alto, en realidad son 284 familias que siguen buscando una persona desaparecida en el Ecuador, solo en lo que va del año. Esto se suma a cerca de 1.293, me parece, desaparecidos en estadísticas que estaban hasta el año 2019, que también son estadísticas nacionales. Son estadísticas que realmente nos preocupan. Y a pesar de que ya en comparación a la totalidad de habitantes que tiene el país resultará un número mínimo, hay que recordar que las personas desaparecidas son más que estadísticas. Son vidas que también repercuten en su familia, son historias de personas que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Yo recuerdo, hacemos historia, de que esta problemática de los desaparecidos viene desde hace mucho tiempo atrás y recuerdo que en la época de la Revolución Ciudadana se creó una área específica de investigación para esto. ¿Todavía continúa esa área que se creó en esa época? Porque como todo han destruido, no sé si existirá todavía. Justamente se creó la Comisión de la Verdad que investigó muchos de los casos de personas desaparecidas en la época de la dictadura, por decirlo de alguna manera, en la que se encuentra el caso de los hermanos Restrepo, por ejemplo. Sin embargo, hay muchos otros casos que no constan en este informe de la Comisión de la Verdad y que son necesarios, es necesario que se visibilicen, porque como le comenté, más allá de cifras, más allá de estadísticas, hay muchos otros casos que nunca llegan a conocerse por distintas cuestiones, muchas veces porque no son denunciados. Aún hoy, a pesar de que la ley de personas desaparecidas menciona un proceso rápido, un proceso eficaz para denunciar la desaparición de una persona, aún con eso siguen encontrándose con muchas trabas en el momento de realizar una denuncia a las familias. Aún hoy, imagínense hace 30 años, hace 20, 30 años, que era mucho más complicado, que la respuesta que recibían era que probablemente a devolver, que esperen nomás. Entonces, en temas de personas desaparecidas es muy importante priorizar las primeras horas para guardar los indicios más importantes y sobre todo crear las líneas de investigación adecuadas. Si no, las familias se topan con la traba de no poder denunciar y sus casos son, digamos, atendidos días después, ya se perdieron muchos de los indicios más importantes y por ende las líneas de investigación se van a desviar por otro sentido y quizás se pierda ya la posibilidad de encontrar a una persona desaparecida. Es por ello también la necesidad de crear conciencia en la sociedad de que esto es una realidad que sigue latente, que muchas de las instituciones aún no dan respuestas efectivas a la familia, que muchos de sus familiares aún no se sienten desprotegidos y es por eso que cada miércoles justamente la Asociación de Amigos y de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas realiza plantones de exigencia en la Plaza Grande para así poder ser escuchados, para poder ser visibilizados por la sociedad. Más bien, si a alguien que le interese ser partícipe de estos plantones, nunca está de más el apoyo y siempre es importante que nuevas personas se sumen a esta lucha. Sí, porque verdaderamente es algo que no sabemos en qué momento puede llegar a tu casa esta problemática. Y lo que tú dices que hay ciertas trabas en la puesta de las denuncias. Tengo entendido yo de que cuando tú vas a presentar una denuncia en un UPC, lo que antes llamábamos retén o lo que sea, y la respuesta que te dan es, oiga, espere 72 horas.
espere 48 horas. No ha de andar paseando, pueden andar bailando, han de andar esto. Esa respuesta te enfría cuando tú sabes que tu familiar no es de esos, no es el quedarse afuera, no es de ir a farrear hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, pero ellos muy fríamente te dicen, espere 72 horas, ya de estar por ahí, ya de regresar. ¿Tú crees que esa es una respuesta realmente que te puede ayudar en el momento que tú estás en el trance? Es justamente lo que le mencionaba, muchas de las personas que han querido denunciar la desaparición de un familiar o un amigo han recibido esta respuesta. Es importante que la gente sepa que la ley en el artículo 23 establece que tú puedes denunciar la desaparición de una persona las 24 horas del día, todos los días del año, que está, digamos, las unidades especializadas, tanto de Policía Nacional como de Fiscalía, obligados a receptar la denuncia. Lamentablemente, en el país no existen el suficiente número de unidades especializadas en cada provincia, muchas veces por desconocimiento o falta de capacitación de los funcionarios públicos, se pierden datos muy importantes y es necesario también que la gente se informe respecto de esto, que lo comunique con sus amigos, que lo comunique con su familia, para que en el caso de que en algún momento tengan que pasar por el lamentable suceso de la desaparición de un familiar o un amigo, sepan que tienen esta opción, que incluso estando fuera del país pueden denunciarlo en las embajadas del Ecuador y que la policía, la fiscalía tiene la obligación inmediata de receptar la denuncia, de iniciar una noticia de persona desaparecida o extraviada y dar inmediata también investigación. Hablando cambiándonos un poquito de tema, Dayuma, algo que tú dijiste, algo con los pueblos indígenas de territorio, ¿cuál es el accionar ahí? Es justamente el mismo, como le menciono, la fiscalía en este momento y la policía están buscando en crear las suficientes unidades especializadas en cada provincia. Justamente tuvimos un caso de un niño desaparecido en Sucumbíos, perteneciente a una nacionalidad indígena, donde justamente primero la policía era un territorio muy lejano donde ni la policía ni las unidades de fiscalía estaban capacitadas para receptar esa denuncia. No hicieron suficiente caso de la preocupación de la madre. Recién la denuncia de la desaparición se pudo poner 3 meses después, cuando ya se pierde todos los indicios, digamos, o las líneas investigativas necesarias dentro del caso. Es un caso que llegó también a SFADEC 3 meses después ya de la desaparición, precisamente por la mamá del niño buscando una asociación o un lugar que la pueda asesorar o la pueda ayudar. Y eso también es importante, saber que las personas que trabajan en ASFADEC están todo el tiempo pendientes. Ustedes les pueden escribir en caso de que conozcan de la desaparición de un amigo, quizás un familiar ha desaparecido, y ellos brindan también asesoría de cómo actuar en ese momento si no tienen las personas, digamos, el panorama claro de dónde denunciar, de qué hacer, de cómo actuar. Esta asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas del Ecuador está para eso, para respaldar, para asesorar, para ser una mano amiga en estos casos. Me parece que también estás diciendo tú que no solamente en el territorio nacional, sino también en el exterior, ¿dan esa ayuda a ustedes? No, en el exterior se puede denunciar en cualquier embajada. Ya. Es necesario que la gente también lo conozca, porque muchas veces no, por desconocimiento, dejan también pasar el tiempo y quizás denuncian luego, quizás denuncian una vez estando en el Ecuador. Es necesario que sepan que si se encuentran en el exterior tienen esta opción también. Y nada, es importante que la sociedad lo conozca y que lo compartan con amigos y familiares, como ya lo mencioné. Pero se me ocurre, Dayuma, es que la persona que está en el exterior presenta la denuncia en la embajada, pueda que se duerma, pero si te manda una copia para acá, a FABEP, y ellos acá pueden estar también impulsando y haciendo la noticia de los que ellos han denunciado en el exterior. Ustedes serían un vínculo en el territorio ecuatoriano. Aparte, justamente la ley establece que es obligación de la embajada inmediatamente al conocer
esta noticia o la denuncia de persona desaparecida, comunicar a las unidades de fiscalía. Eso por ley se tiene que hacer y por ley la fiscalía tiene que iniciar un proceso, sobre todo cuando se presuma que quizás pudo haber la persona desaparecida sido víctima de algún tipo de delito, iniciar también un proceso ya penal respecto de esto. El otro día vimos una noticia de una persona que se había desaparecido a los 18 o 20 años, se había ido al oriente, pero como lo habían perseguido los de la FARC, terminó él en Colombia y a los 38 años se encontró con su hermana, un cuadro dramático muy interesante, y es por la denuncia que puso la hermana, que quería saber de la existencia de su hermano, y la oficina de la policía dio con el paradero, y con la Interpol dio con el paradero de esta persona, y fue un reportaje muy simpático y tierno que se vio encontrarse dos seres humanos a los 20 años de existencia. Sí, justamente siempre es como muy gratificante poder ver casos exitosos de reencuentros de familiares con sus desaparecidos. Hace 3 o 4 meses tuvimos también un caso sumamente exitoso de un niño, y es una problemática también de que muchas veces uno de los padres se lleva a sus hijos, puede ser tanto la mamá como el papá, para alejarlo del otro progenitor. Y cuando se denuncian estos casos, la respuesta que reciben es que debe estar bien porque está con la mamá o está con el papá. Y hay que entender que no necesariamente porque esté con su mamá o está con su papá, se garantiza que el bienestar del niño es el mejor o en realidad está bien. Que ningún papá o mamá puede llevarse arbitrariamente a su hijo, por ejemplo. Entonces le comentaba de este caso de hace un par de meses, que su mamá lo buscó por cerca de 3 años, me parece. Ella estaba ya incluso pensando en adoptar una combi, una buseta, para buscarlo por todo el Ecuador, en la desesperación de no saber ya qué hacer con su hijo. Y fue por la promoción que se hacen en redes sociales, justamente Asfadec, comentando del caso, que alguien en Colombia logra ver digamos, esta propaganda sobre la desaparición de este niño y da información certera sobre su paradero y se pudieron reencontrar. Y fue como uno de los casos de éxito más recientes, y que no solo alegró a la mamá del niño, sino a todos los miembros que conforman Asfadec. Nos alegró incluso a nosotros, y creo que a todos quienes conocieron este caso, y es por esto mismo, porque es necesario empezar a crear conciencia de que si no es tu familiar, a pesar de que no lo conozcas, de que sea tu amigo, es una historia de una persona, es una vida y es una familia que está afectada por esta desaparición. Y por eso también una invitación a que, sobre todo si alguien en la ciudadanía en general conoce del paradero o algún dato que pueda aportar algún caso de una persona desaparecida, informe. Es necesario y quizá la familia le agradezca. Dayuma, en este trajín que tú andas, que eres muy joven, deberías de tener muchos casos anecdóticos. ¿Puedes contarnos, aparte del que nos acaba de contar, alguna experiencia de la que has vivido? Justamente otro de los casos que se maneja en red también en conjunto con Asfadec es el caso de Juliana Campoverde. Es un caso súper mediático. Ella lleva desaparecida 9 años y es uno de los casos que jurídicamente, digamos, marca un precedente en el Ecuador, ya que es el primer caso de desaparecidos que ha sido juzgado en realidad, donde ya hay un condenado por la desaparición y por la muerte de Juliana, aún cuando no se ha encontrado su cuerpo. Y entre las medidas de reparación integral se encuentra precisamente que se siga buscando el cuerpo, a pesar de que ya hay una persona condenada por esto, de que se declaró la muerte lamentablemente de Juliana. Y esto es como una esperanza todavía, y es más allá de que se logró haber judicializado a esta persona. Para la mamá de Juliana Campoverde es el mayor logro, ese precisamente, que se siga buscando a su hija. Y creo que para todos los familiares y amigos de personas desaparecidas, eso es lo más importante, que no se deje de buscar a su familiar. Y fue también una de las repercusiones más graves en pandemia, y es que
todo se limitó, no se podían realizar las búsquedas y fue un duro golpe realmente para los familiares y amigos de personas desaparecidas porque sintieron que todo el tiempo de la pandemia fue tiempo perdido en la búsqueda de sus familias. Dayuma, te dejo en las palabras finales. Está muy interesante el diálogo. Esperemos que no sea la última vez. Así que te dejo en tus palabras finales. Para terminar, solo quiero invitarlos a la rueda de prensa que se dará este 17 de diciembre. Es una rueda de prensa sobre una ruta de exigencia que se va a realizar a varias entidades en la ciudad de Quito, varias instituciones públicas como Fiscalía, como DINASED, Medicina Legal, MIES, Ministerio de Gobierno, para exigirles el cumplimiento de lo que para ellos establece la ley, las distintas responsabilidades que la ley atribuye. Si bien digamos, la rueda de prensa se va a realizar este 17 de diciembre, la ruta de exigencia se va a realizar el 20 de diciembre, el lunes. Están todos invitados los que quieran sumarse a esta lucha. Y nada, agradecerles también por este espacio, porque siempre es necesario hablar de estas temáticas para que la sociedad también se sensibilice y se concientice respecto de estos temas. Muchas gracias. Antes que te me vayas, Dayuma, yo quiero hacerte una pregunta. Y es que hay mucha gente que no tiene el contacto para denunciar y hay mucha gente que se reserva el derecho a hacer una denuncia y no quiere que los demás sepan por temor, por represalia, porque a lo mejor hubo un problema de amenazas, de secuestro y amenazaron a la familia y no saben qué hacerse. ¿Dónde acudir? Hay el 1-800 delito que funciona, pero que hay veces que la gente dice, yo quiero algo particular, algo privado, algo que me ayude a encontrar. ¿Hay alguna página web, algún contacto? Justamente como ya le había mencionado, nosotros somos una fundación que puede dar asesoría, si bien muchas veces no, por las líneas de trabajo que tenemos, no podemos patrocinar ciertos casos, sí podemos dar asesoría y como ya le comenté, ASFADEC siempre está abierto a dar también asesoría, a comentarles qué procedimientos seguir, en casos de personas desaparecidas. Llevan también muchos años en esta lucha y ellos están siempre prestos, también están en todo tipo de redes sociales como Instagram, como Facebook, como Twitter, más bien invitarlos a que puedan entrar a sus páginas, informarse del trabajo que hacen, del gran trabajo que hacen y sumarse también a esta lucha. Correcto, gracias Dayuma, un abrazo fuerte. Esperamos seguirte molestando para conversar de muchos temas y ojalá que las personas que tienen perdidas a sus familiares las encuentren pronto, porque eso sí duele cuando se le pierde a alguien. Un abrazo. A ustedes, muchos éxitos. Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio.